Vámonos ahora con Rafa Venegas, que tiene más informaciones. Rafa, buenos días. Muy buenos días. Queremos marcar lo siguiente. Últimas horas que han sido claves. ¿Para qué? Para ver qué situación había donde en el departamento de Jorge Valdivia hubo un intenso operativo. Personal de la Bocar de Carabineros, del OS9 de Carabineros, llegaron hasta el domicilio del exfutbolista en la comuna de Las Condes. Ahí recabaron eventual material biológico, elementos tecnológicos, edificación fotográfica. Todo esto ante una segunda denuncia. No habían pasado ni 24 horas desde que Jorge Valdivia estaba en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y surge una segunda denuncia también por violación en contra del exfutbolista. Y por eso han sido intensas las pericias que dan cuenta de un trabajo de la Fiscalía que está a cargo de Fernando Lanas, que además tiene un elemento fundamental, un relato que, si bien vamos a resguardar los detalles, tiene que ver con lo ocurrido hace justamente una semana, el día jueves pasado, donde una reunión, un encuentro en un restaurante en la comuna de Vitacura llamado El Toro, gatilla luego en una conversación que va creciendo. Luego esta situación hace que, según la denuncia, el futbolista o el exfutbolista con la denunciante vayan a otro recinto, a una discoteca llamada Candelaria también en la comuna de Vitacura, para que en ese momento diga la denunciante no recuerde nada más y posterior a ello haga una denuncia porque en algún momento, que no recuerda, en algún momento se trasladan hasta el departamento de Jorge Valdivia, que está cumpliendo prisión preventiva por otra denuncia por violación que fue entregada previamente. Además, en toda esa historia hay un cambio que llama la atención, que ayer le contábamos. Parte la primera situación, la primera denuncia, con una abogada reputada llamada Erika Mayra, experta en delitos de índole sexual. Pero luego de la primera jornada, Mari Eduardo, que nos ven en las casas, él cae en prisión preventiva y se produce la salida de esta abogada, según fuentes que manejamos, porque se dice públicamente que ella renuncia ante la segunda, ante la segunda denuncia. Que pero nosotros estamos en condiciones de decir que no es así, sino que esa no es la causa. Finalmente es la familia la que estima que en la defensa de Jorge Valdivia, la anterior abogada, Erika Mayra, no fue totalmente enfática, no le gustó el estilo, la forma. Y por eso es que deciden cambiar a la abogada y ahora es Paula Vial la que representa a Jorge Valdivia, ahora también encontrándose con esta segunda denuncia, Mari Eduardo. Sí, Rafa, es que quiero volver con lo que tú decías, el allanamiento en el hogar de Jorge Valdivia, porque ¿qué significa cuando la Fiscalía dice que es un exitoso allanamiento? Porque tú determinas ciertas cosas que se habrían llevado ahí, que habrían encontrado, pero cuando determina que es exitoso ¿en qué sentido? Exitoso porque se hallan elementos tecnológicos, se hallan lo que, y vamos a ser bien cautelosos en el concepto, estamos hablando de material biológico, eso en genérico. Se encuentran eventuales pruebas para eventualmente también reformalizar o sumar, si es que estima así la Fiscalía, a la otra denuncia que ya existe en su contra. Por lo tanto, lo que habría es prueba que podría ser considerada contundente para presentar esta otra situación y acreditarla ante el juzgado y por tanto siga este conducto. A eso se llama exitoso, Mari Eduardo. Sí, estaba leyendo también respecto a dos cosas. Primero, sobre la reformalización. Tienen que primero establecer que los antecedentes de esta segunda denuncia tienen el peso suficiente como para agregarlo y lo sacarían de prisión, lo llevarían nuevamente ante el tribunal y dirían, mira, ahora se suma esta segunda denuncia, que además, digámoslo, ocurre muy próxima en el tiempo. La segunda denuncia ocurre un día, son hechos ocurridos ese día viernes, y la primera denuncia aquello que ocurrió el domingo. O sea, hay 48 horas de diferencia entre un hecho y el otro que motivaron dos denuncias. Entonces, la medida que la justicia considere que es plausible los antecedentes presentados en esa segunda denuncia, sería esa reformalización que muy bien tú señalas, Rafa. Y también que decía del éxito de este hallazgo al interior del departamento, era que se buscaba material biológico eventualmente, aquellos que constituyeran algo necesario para entender la dinámica de
del ilícito o de los ilícitos, y también material electrónico. Y eso también puede resultar interesante. ¿Qué son? Computadores, iPad, cámaras que puede haber tenido él. Fotografías, algún antecedente más. Elementos que eventualmente podrían comprobar, eventualmente decimos, que haya utilizado algún tipo de fármaco para que la víctima eventual, y hablamos de eventualidades porque esto es algo que la justicia va a determinar. Hasta ahora Jorge Valdivia tiene presunción de inocencia. La justicia establecerá lo contrario. Si utilizaba o no algún fármaco para drogar a sus potenciales víctimas, todo eso es parte de lo que se empezó a buscar el día de ayer en su departamento y que según la Fiscalía fue exitoso. Entendemos que fármacos hasta este momento no se ha detallado. Entendemos que los conceptos son material biológico, elementos tecnológicos y fijación fotográfica. Por tanto, habría elementos audiovisuales que pudiesen ser claves para establecer la verosimilitud de la denuncia, o sea que es contundente con la denuncia de la víctima o eventual víctima que podría corroborarse con lo que produjo el allanamiento de ayer. Hay que destacar dos cosas. El ingreso al departamento se produce en conformidad de los cercanos a Jorge Valdivia. Él estaba al tanto. Y eso también cabe destacarlo a propósito del ingreso del fiscal Lanas y todo el equipo del OS9 y la Bocar de Carabineros. No es cualquier equipo especializado. Estamos hablando, son expertos en poder recoger minuciosamente cualquier detalle que pudiese ser respaldo de acreditar la denuncia o la eventual denuncia que ha hecho una segunda víctima. Otro dato que me gustaría marcar, Eduardo, Mari, y que nos ven en las casas, solo muy breve, Mari, es que esto ocurre. Podríamos decir, 17 en la noche, jueves pasado en la noche, madrugada de viernes. El otro hecho ocurrió domingo en la noche, madrugada de lunes. Y eso, además, este segundo hecho ocurre antes y hay un elemento que los une a ambos casos. Previo a este encuentro se habría reunido con la tatuadora, con la denunciante de la segunda situación. Ahí eso también está... Pero la primera en ser denunciada. Pasa en ese relato... La primera en ser denunciada. Para que no nos confundamos. Si entiendo, el día viernes se reúne con la tatuadora, la vamos a hacer así. Jueves de la noche. El jueves de la noche se reúne con la tatuadora y posteriormente va donde la segunda denunciante y habrían ocurrido estos hechos. Exacto. Perfecto. Ninguno de los hechos sabemos que el de la tatuadora fue en la casa de ella y no de él. El segundo hecho que se acusa, que es el día viernes, tampoco es en el domicilio de él para entender también cuando entran a la casa de él y recogen distintos materiales para llevarse que la Fiscalía cataloga de exitosos. ¿Tampoco ese hecho habría ocurrido en la casa de él? El segundo hecho habría sido, sí, en el domicilio de Jorge Valdivia. Por eso es que ayer el haber llegado a ese lugar en la comuna de Las Condes y haber encontrado material biológico, elementos tecnológicos y fijación fotográfica sumamente podría relevante. ser clave para establecer muy relevante. Un dato que me gustaría también marcar, Eduardo, Mari. A ver, estamos hablando de que esto ocurre no en el periodo de flagrancia, no en las 12 horas continuas. Y ahí es clave, ¿por qué? Porque podría demorarse una segunda audiencia o de reformalización, como tú marcabas, Eduardo, o eventualmente de dejar la causa separada. O sea, que sea otra denuncia por ese delito, por ese eventual delito. Ahora, no se da en el periodo de flagrancia. Todavía no está claro, pero puede tardarse. No se da en el periodo de flagrancia, pero se da próxima en el tiempo la denuncia. O sea, no pasaron meses, no han pasado, pasaron apenas días. Recordemos que entre los hechos de la segunda denuncia, es decir, de jueves a jueves, llevamos recién una semana. Sí. Recién hoy día se cumplió una semana desde la fecha que se sindica, hoy día en la noche, la fecha que se sindica como la del primer hecho que corresponde a la segunda denuncia. Exacto, pero es súper importante lo que acabas de decir, Rafa, porque ese hecho habría sido, tú dices, en la casa de Jorge Valdivia y la Fiscalía cataloga de exitoso el peritaje que se hace en el departamento de Jorge y ahí estamos hablando que sacaron material fotográfico, no sabemos si video, porque imagínate, hay una grabación del hecho que ocurrió esa noche, puede ser muy determinante para cualquiera de las dos versiones. Entonces ahí me parece súper importante lo que estás señalando, porque si fue en su hogar es muy distinto. Es muy distinto, además, es muy relevante la pericia. Me parece que la postura del fiscal Lanas al momento de dar a conocer todo esto en la tarde de ayer da cuenta de la conformidad en el sentido de haber encontrado indicios claros
de lo que va a ser la acreditación de esta investigación. Claro. Lo planteo en términos técnicos, también tratando de ser cuidadoso, ¿no? Pero lo que está diciendo el fiscal Lanas, además diciendo, esto puede tardar. ¿Y por qué marco lo de la flagrancia? Porque olvidémonos por un momento que Jorge Valdivia ya está en prisión preventiva, lo cual ya voy a retomar. Pero si esta denuncia hubiera sido también el día martes, pero lo ocurrido habría ocurrido el jueves pasado, o sea, hace una semana, no podrían haberlo detenido. No podrían haberlo detenido de inmediato por esta situación. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas a propósito de este segundo caso. Según lo que nos decían también ayer, no fue necesaria la flagrancia porque te había pasado en el primer caso denunciado, sino que una orden de arresto directa para ir hasta las 3 de la mañana a la casa de Jorge Valdivia a denunciar. Ya